¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Después de algún tiempo, ¿no? Retomando aquí las sesiones, a pesar de que no debería ser, pero dadas las circunstancias y preveyendo, ¿no?, que ustedes deben, al término del curso, culminar pues, con su proyecto de investigación, ¿no? Es que vamos a hacer esta clase, ¿no?, excepcional, aún traicionando, ¿no?, la huelga que venimos desarrollando, ¿no? Entonces, más como una necesidad, ¿no? Nos habíamos quedado viendo, ¿no es cierto?, este tema de la segunda unidad, que es el centro mismo del curso, que es la formulación del proyecto de investigación, ¿no? Se indicaba inicialmente de que la mayor evidencia o el producto del curso es que ustedes tengan su proyecto de investigación mejor si está presentado, ¿no?, al pilar, ¿no? Cosa que no podemos exigir también, ¿no? Yo actualmente vengo ocupando el cargo en la dirección de investigación de mi facultad, y cuando se les obliga, o sea, a veces en posgrado les obligan, ¿no?, a los alumnos a que puedan subir a la plataforma pilar su proyecto, y por lo general lo suben mal, o sea, no es que lo carguen mal, sino lo hacen como sea, ¿no? Y es un problema, ¿no? Estar rechazando los proyectos, ¿no?, porque están mal formulados, ¿no?, mal planteados. Tal vez por aprobar el curso lo hacen, ¿no?, de una manera precipitada, sin el rigor que debe tener el proyecto. Entonces, de saque uno tiene que rechazar el proyecto, ¿no? Pero lo han presentado y consideran de que ya es suficiente. Cosa que no vamos a obligar ahora, ¿no? Ustedes, para que puedan ejecutar su proyecto, tiene que ser bien madurado, ¿no? Son muchas las condiciones, ¿no?, que influyen en la formulación misma del proyecto, ¿no?, en la elección del tema de investigación. Seguramente muchos ya lo tienen definido, ¿no? Entonces, en cuyo caso no habría problemas, ¿no? Pero vamos a tratar, ¿no?, de que ustedes tengan al final un proyecto coherente, ¿no?, que sea pertinente a su carrera, ¿no?, que son tantos temas, líneas de investigación, que ustedes tienen que elegir por un tema, ¿no? Entonces habíamos estado hablando, ¿no?, sobre la tesis, qué es la tesis, cuál es la definición, y generalmente en todas las universidades pues, del mundo, una forma de obtener un grado es mediante la realización de un estudio científico, ¿no?, y al cual se denomina tesis, ¿no?, tesis de grado, ¿no? Los distintos grados, pues, ¿no?, tanto a nivel de bachillerato, o bien a nivel de titulación, o a nivel de posgrado, ¿no?, para obtener un grado de maestro o de doctor. Entonces, son distintos también los niveles de la investigación y la exigencia también, ¿no? Se entiende que si es un trabajo de tesis doctoral, tiene que tener mayor complejidad, ¿no?, mayor conocimiento teórico, por ejemplo, ¿no?, porque es una tesis doctoral. En cambio, una tesis de pregrado aún no podemos ser muy exigentes, ¿no?, en que deben reunir ciertas condiciones de aplicabilidad, por ejemplo, ¿no? Yo les he indicado de que no todo proyecto es aplicable directamente, ¿no? Hay muchos tipos de proyectos, distintos niveles y tipos, ¿no?, de investigación, como ya hemos visto en la primera parte. Y seguramente nuestros estudios se van a ubicar en uno de esos niveles, ¿no? No pueden estar en dos niveles, ¿no? Serían dos trabajos de investigación, ¿no? No hay que complicarse mucho en la formulación de un problema
objeto de estudio, ¿no? Entonces, es mejor centrarse en un tema específico, ¿no? Y del cual podamos salir sin problemas, ¿no? Actualmente tengo un colega que ha presentado su proyecto de investigación, ¿no? Haciendo un producto, ¿no? Un tipo de queso a partir de una mezcla de leche y suero lácteo. Y está muy complicado porque se ha trazado demasiados objetivos, ¿no? Muchos experimentos, ¿no? Y cuando analizamos los datos, salen más de 100 tablas, ¿no? Y explicar estas 100 tablas, cada tabla hay que explicarlo, ¿no? Hay que discutir. Entonces se hace grande el trabajo, ¿no? La redacción misma, ¿no? Saldrán por unas 500 páginas, ¿no? Lo cual ya sea complicado, ¿no? Más aún si a este tipo de queso que ha elaborado, tipo de queso con fórmulas, ¿no? Distintas fórmulas, le he agregado todavía el tema de caracterización organoléptica. Entonces, mucho más se ha vuelto complejo la redacción del informe final, ¿no? Y, por supuesto, la exposición misma, ¿no? Del trabajo va a estar muy complicado, ¿no? Por eso es que mejor es no meterse mucho, muy amplio, ¿no? Sino ser concretos en la elección del tema de investigación. Habíamos visto, ¿no es cierto?, estas etapas de la investigación. La primera parte es la elección del tema de investigación, ¿no? Que es la formulación de la idea, ¿no? Son tantas ideas que tenemos y no sabemos cuál de ellas realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente no tenemos todavía la experiencia, ¿no? Y esto es natural, ¿no? De que al inicio no sepamos qué tema, ¿no? Por cuál decidirnos, ¿no? Entonces son muchos factores que influyen, pues, en la elección del tema. Una vez elegido el tema de investigación, la idea, tenemos ya una idea de qué vamos a realizar. Muchos lo conocen a esto como el proyecto, el preproyecto, ¿no? El anteproyecto todavía, ¿no? Antes de formular el proyecto propiamente dicho, hay todavía un anteproyecto, ¿no? Donde se esboza la idea, ¿no? De lo que se pretende realizar en el estudio. Cosa que no se traduce en un documento, ¿no? No hay un documento mismo, ¿no? Que se exige para este anteproyecto, pero en algunas instituciones sí lo hacen, ¿no? Es que rápidamente se puede evaluar, ¿no? La idea del proyecto, ¿no? Antes de formular el proyecto mismo. Entonces los encargados, los directores de línea, evalúan, ¿no? Rápidamente, ¿no? A ver qué pretendes realizar. Y este anteproyecto, pues, es una sola página, ¿no? Es una sola paginita que pretendemos realizar y su factibilidad, ¿no? Entonces, esto lo ven los expertos, ¿no? Generalmente en las instituciones, bueno, cuando tienen líneas de investigación, están trabajando ahí y se les ocurre, ¿no? En el trabajo mismo, en la ejecución misma de los proyectos, surgen ideas, ¿no? Y rápidamente lo plasman, ¿no? En un documento, una idea, y lo presentan, ¿no? Al jefe, al encargado, ¿no? El proyecto, mire, esto ha surgido por este problema, queremos realizar esto. Y él rápidamente decide también, ¿no? Sí, ya, ejecútese, hágase, formula el proyecto, pero es rápido la cosa, ¿no? No es cosa en nuestras instituciones donde tiene que pasar por un jurado todavía, ¿no? Y eso transcurre en un tiempo y hay que evaluar si hay recursos, ¿no? Entonces, la ventaja, ¿no? De los anteproyectos, ¿no? Pero en este caso, como les digo, no es necesario hacer un anteproyecto, ¿no? Sino simplemente elegir un tema de investigación, ¿no? El cual va a estar plasmado en el proyecto de investigación, ¿no? Una vez que se tenga la idea del proyecto, del estudio que pretendemos realizar, se
elabora, ¿no?, su proyecto de investigación. Es la etapa de planificación, ¿no?, elaborar el plan de la investigación, ¿no?, y según las normas, ¿no?, establecidas por cada institución. Existen muchos modelos, ¿no?, de formular el proyecto de investigación, pero en esencia todos contienen lo mismo, ¿no? El problema, objetivos, el marco teórico, las variables, hipótesis, la metodología, la parte administrativa, ¿no?, la parte de cronograma. Entonces son cosas que todos los proyectos contienen, solo tal vez con otro nombre, ¿no?, con otro nombrecito o en otra estructura, pero en esencia todos tienen lo mismo, ¿no? Luego ya, después de formulado el proyecto de investigación que tienen que realizar ustedes, eso se presenta, ¿no? Se presenta este plan, este proyecto se presenta ante un jurado, ¿no? Un jurado. Ese jurado va a evaluar, ¿no?, el proyecto, ¿no? Son jueces, pues, ¿no?, quienes dictaminan. Y son parte también, ¿no?, del proyecto. Un jurado es parte del proyecto, no es para condenar, pues, ¿no?, para decir va o no va, sino también ellos tienen la misión de sugerir, ¿no?, algunos errores, entre comillas, de forma y de fondo, ¿no?, porque todo trabajo tiene esos dos tipos de errores, ¿no?, de fondo y forma. Entonces los más graves son, pues, los errores de fondo, ¿no? Revisa esto, está mal planteado, o este objetivo, ¿cómo lo vas a lograr? Casi es imposible, ¿no? Entonces, les sugieren, ¿no?, con la experiencia que tienen ellos, hacen sus sugerencias, ¿no? Se supone que el jurado es el ad hoc, bueno, es el adecuado para poder juzgar el tema de investigación que han elegido, ¿no? Entonces, ellos van a, finalmente, después de hacer sus observaciones, sugerencias, se levantan estas sugerencias y lo evalúan nuevamente, ¿no?, y dictamina, ¿no? En el caso aquí de la Universidad del Altiplano es así, ¿no? A través de la plataforma Pilar suben su proyecto de tesis, tienen un tiempo determinado para que el jurado elegido por sorteo pueda sugerir, ¿no?, algunas modificaciones, ¿no?, que ellos vean por conveniente, ¿no? Cada jurado es anónimo también aquí en la Universidad del Altiplano, ¿no? Tampoco el jurado conoce el nombre, ¿no?, del tesista, no sabe, ¿no? Es anónimo. Y esa es la idea, ¿no?, para que no haya sesgos, pues, ¿no? Es mejor que sea anónimo. Igual es también en el caso de cuando se presentan artículos de investigación a revistas. Entonces los revisan pares, ¿no?, quienes no conocen, ¿no?, a los autores, son totalmente extraños, y de modo que la revisión del trabajo es más objetiva, ¿no?, mucho más objetiva, sin sentimientos, digamos, ¿no? A veces cuando uno conoce a la persona, hasta por pena, ¿no?, aprueban los proyectos, ¿no?, cosa que no debería ser así, ¿no? Entonces, en el Pilar tienen un tiempo de 12 días para poder revisar. Luego ustedes levantan esas observaciones y lo vuelven a subir al Pilar. Y esta vez ya el jurado está para dictaminar, ¿no?, aprobado o desaprobado. Son 3 jurados y se puede aprobar por mayoría, ¿no? Entonces, si 2 lo aprueban y 1 lo reprueba, el proyecto está aprobado, ¿no? Está listo para que pueda pasar a la siguiente fase, que es la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, el proyecto es la clave, ¿no? Aquí en el proyecto debe estar bien establecido todo lo que se va a realizar, ¿no? Se va a ejecutar. Entonces, es importante que el proyecto esté bien formulado, ¿no?, la formulación del proyecto, ¿no?, en cuanto a objetivos, ¿no?,
y su metodología, sobre todo, ¿no? La forma de obtener datos para cada objetivo y estos analizarlos, ¿no? Entonces debe estar bien establecido, ¿no? En cuanto a población, muestra, eh, instrumentos necesarios, recursos necesarios del proyecto es la clave, ¿no? Si está bien formulado el proyecto, no van a tener ningún problema en ejecutarlo, ¿no? Menos en analizar los datos, ¿no? Una vez que tengan los datos. Es necesario, ¿no? Hacer un estudio bien concienzudo, ¿no? Del proyecto, ¿no? Como les digo, no meterse mucho a camisa de 11 varas, ¿no? Tener una población amplia por la que no vamos a alcanzar, ¿no? O muy baja muestra, ¿no? Pueden ser problemas que van a conducir a errores, ¿no? La ejecución ya es más, si es que el proyecto está bien formulado, no van a tener ningún problema, ¿no? Porque en el proyecto es donde se prevé todas las actividades que se van a realizar, ¿no? Que se van a ejecutar para obtener los datos y estos analizarlos, ¿no? ¿Es modificable algunas partes? Por supuesto que sí, ¿no? No todo proyecto fue 100% eficiente, ¿no? En el camino se presentan problemas, ¿no? Puede que para un problema, para un objetivo que yo me he planteado, me he trazado una metodología, ¿no? Pero, pero por circunstancias de tiempo o de tecnología, puedo utilizar otra tecnología, ¿no? Para el logro de ese mismo objetivo que no estaba previsto en el proyecto. Y esa nueva técnica podría utilizarlo, por supuesto que sí, ¿no? No porque yo le puse en el proyecto voy a realizar el análisis de glucosa por esta técnica, que ya lo he determinado en el proyecto, y en el camino apareció otra técnica mucho más efectiva. Entonces puedo utilizarlo, ¿no? Porque voy a obtener datos más certeros, ¿no? Más de mayor validez. Entonces es factible este tipo de adaptaciones, ¿no? De acomodaciones, ¿no? Que el jurado va a entender, por supuesto, ¿no? En el informe va a estar pues, eso, ¿no? Que la glucosa lo he determinado por esta nueva técnica, ¿no? Y nadie les va a observar, ¿no? No les van a decir, ¿y por qué usted ha planteado esto y lo ha hecho por otra técnica? Pero es mucho más eficiente. Entonces, no, eso no son errores, no son errores, sino son cuestiones que se aparecen en el tiempo, ¿no? Y que contribuyen, pues, ¿no? Contribuyen en el mejor resultado, ¿no? Del proyecto, ¿no? Luego de ejecutado el proyecto, pues ya hacen su análisis de datos y elaboran su informe final, ¿no? La tesis propiamente dicha, ¿no? Es un primer borrador, ¿no? Un primer borrador, ¿no? El cual también se sube al pilar, ¿no? Al pilar y esto, un primer borrador, el cual se sube al pilar, igual tiene un tiempo para poder revisar el jurado, que es el mismo que, que, que dictaminó el proyecto, es el mismo jurado. ¿Ya? Aquí, en otras universidades cambian, ¿no? O sea, en Cusco, por ejemplo, unos aprueban y otros son los que van a revisar el informe final, ¿no? Cada entidad tiene sus formas, ¿no? De cómo lo hace, pero aquí en la Universidad Puno es que el mismo jurado que aprobó el proyecto también va a revisar el borrador, ¿no? El borrador de tesis. Este borrador de tesis también ya tiene su formato, ¿no? Cada escuela profesional tiene su formato, ¿no? De presentación del proyecto. En cuanto al informe final, más bien creo que es para todas las escuelas es el mismo formato, ¿no? Hay para dos tipos de proyectos, ¿no? Proyectos, borradores cualitativos y borradores cuantitativos, ¿no? Depende de la naturaleza del proyecto, ¿no? Entonces existen dos formatos, ¿no? Que es para todas
todas las escuelas creo que es válido esto, ¿no? El mismo formato. El proyecto, más bien, cada escuela profesional tiene su formato. Entonces, esto elaboran, el jurado lo revisa, igual también les van a sugerir, ¿no? Si es que hay necesidad de estas modificaciones, les van a sugerir y levantan las observaciones también, ¿no? Todo lo que puedan sugerir a través del pilar, todo es a través del pilar también. Y ahora, como se ha vuelto la presencialidad, ya ustedes suben el borrador al pilar, su segundo borrador, el borrador ya modificado, y el cual tiene que ser dictaminado, ¿no? Tiene que ser dictaminado para su sustentación, ¿no? Si es que se han levantado las sugerencias, ¿no? Observaciones que ha hecho el jurado, y luego el dictamen, ¿no? Ese dictamen depende ya del jurado, ¿no? Puede ser presencial, es mucho mejor presencial porque la virtualidad no permite hacer un análisis exhaustivo, ¿no? A veces hay viveza también del estudiante, ¿no? Del tesista, ¿no? A través de la plataforma le sugiere, ¿no? Modifíquese esto, agréguese tal cosa, aumente el número de muestras, les hacen la sugerencia y no obedecen, ¿no? Igual lo suben al pilar y como no hay que ser obstruccionista, lo aprueban, ¿no? Entonces, existen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es mejor que la reunión de dictamen para sustentación sea presencial, ¿no? Entonces se reúnen ahí todos los miembros del jurado, el tesista y su director de tesis, ¿no? Entonces ahí se discute mucho mejor, ¿no? Se modifica mejor el documento, ¿no? De modo que el documento final tenga que ser ya un documento ya no modificable, ¿no? Así es ahora, ¿no? El reglamento lo dice así. Una vez que tienen ya el borrador final, se va a someter a la plataforma, al Turnitin todavía, ¿no? Para detectar la similitud, que no debe exceder el 20% por reglamento, y luego pasar al repositorio, ¿no? El repositorio, la tesis final, primero entra al repositorio, se publica, ¿no? Entonces ahí cuando ya está en el repositorio es porque todo el mundo lo ve y luego recién se sustenta, ¿no? Ya en la sustentación ya no se puede modificar nada, cosa que antes no pasaba eso, ¿no? Hasta antes de la pandemia, primero era la sustentación, en la sustentación ocurrían una serie de observaciones y hasta el título le cambiaban y luego ya se publicaba el documento, ¿no? Pero en la pandemia ya sugirió la otra forma, ¿no? Primero se publica y luego se sustenta, de modo que la sustentación ya no hay chance de modificar nada. Disculpa, si hay algún error de forma o de fondo, y es culpa del jurado, ¿no? Quienes no hicieron las observaciones en su debido momento, ¿no? Entonces, de ahí es que ustedes revisan las tesis últimas, van a encontrar distintos errores, ¿no? Los cuales ya van a permanecer, ¿no? Porque ya no se puede modificar la tesis publicada. Luego de su tesis pueden comunicarlo, ¿no? O se pueden publicarlo, o sea, no queda ahí como un archivo en el repositorio. Ustedes pueden convertir su tesis en un artículo científico, ¿no? Y presentarlo a una revista, a un congreso, en fin, es una forma de hacer, de socializar más su tesis, ¿no? Entonces, de eso se trata, no quedar como tesis, sino que es a su misma tesis convertirlo a artículo científico para que pueda ser presentado en alguna revista, ¿no? Y tenga mayor visibilidad. Los artículos tienen
incluso mayor credibilidad que una tesis propiamente dicha, ¿no? Entonces ya cada uno ve la forma de cómo comunicar su tesis realizada, ¿no? Entonces, esto serían entonces las etapas, ¿no?, de la investigación. Nosotros vamos a llegar hasta la fase del proyecto de investigación. Bueno, entonces vamos a repasar también esto de la elección del tema, ¿no? Es la formulación de la idea de investigación, ¿no? Entonces, como les decía, siempre es un problema, ¿no?, que elegir cuál tema realizar, ¿no? Y creo que es el problema de todos, ¿no? Creo que hasta mi experiencia les he contado en cuanto a elegir el tema, ¿no? Siempre se dice que para elegir el tema nace de un problema, ¿no? Un problema en el conocimiento, ¿no? Entonces, hasta la definición de problema, pues, es un problema, ¿no? Pero ¿qué problema? Tantos problemas hay. Será un problema de la vida cotidiana. Entonces, hasta esto es un problema, ¿no? Se entiende que el problema es un problema del conocimiento, ¿no? Un problema de la ciencia, pues, porque se va a hacer un proyecto de investigación científica. Entonces, por lo tanto, el problema tiene que ser también científico, ¿no? El problema objeto de estudio. Pero este problema es, pues, de todos, ¿no? De la generalidad, ¿no? ¿Qué tema abordar, ¿no? Como tesis, ¿no? Entonces, para esto hay muchas fuentes, ¿no?, que elegir, ¿no? Que elegir. Cuando uno está involucrado en un establecimiento, en el caso de médicos, ¿no?, siempre ustedes están en la parte clínica, ¿no? Si es que les gusta, ¿no? En la parte clínica están en los hospitales, en los centros de salud, y ahí van a medida que el tiempo transcurre, van adquiriendo habilidades, ¿no?, o involucrándose en la parte administrativa misma, van detectando problemas, ¿no? Van percibiendo problemas, ¿no?, en los cuales tienen que ser abordados, pues, ¿no?, desde el punto de vista de revisión bibliográfica, ¿no? Entonces, es este problema que yo puedo observar, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacer una revisión de literatura que hay con respecto a este problema. Y siempre van a encontrar respuesta, ¿no? En la literatura científica alguien ha tenido que abordar el problema. Entonces, casi no, es difícil más bien descubrir la pólvora, ¿no? No se complique mucho, ¿no?, en querer abordar un tema como para ganar un premio. Entonces, muy, muy complicado esto, ¿no? Aparte de que hay que tener los recursos, pues, ¿no? Entonces hay que elegir un tema que sea factible, ¿no?, de realizar, ¿no?, que sea relevante, digamos, en cierta medida, ¿no? Tampoco buscando un tema relevante, a veces nos pasamos tiempo, ¿no? Muchos, como en el caso mío, ¿no?, cuando terminé la maestría, debí hacer ahí mismo mi tesis, ¿no? Había muchos temas de investigación, pero uno quiere hacer uno bueno, ¿no? Uno siempre quiere distinguirse, diferenciarse de los demás, ¿no? Si el otro hace un tema de esta naturaleza, yo no voy a ser igual, ¿no? Yo quiero hacer algo mejor. Entonces, en ese afán de estar queriendo competir, ¿no?, con el compañero, ¿no?, dejamos pasar el tiempo, ¿no? Y las personas que son más acuciosas se dejan vencer más por el tiempo. Y las personas que son más prácticas, digamos, en la vida, no se complican mucho, ¿no? Abordan un tema que les sugieren y ya son maestros, ¿no? En cambio, uno está matándose en hacer un tema de investigación bueno, ¿no? Supuestamente bueno, ¿no? Diferente a los demás. Entonces ahí perdemos mucho tiempo, ¿no? Si pasa el tiempo y los años pasan muy rápido, ¿no? Y yo, mira, después de culminar la maestría, por necesidad me retorné a Puno, a la universidad, y después de 10 años
recién hice la tesis, ¿no? De maestría. Como les digo así, tratando de elegir un tema pues, que sea relevante según yo, ¿no? En cambio, los otros compañeros que nos conocemos entre compañeros, ¿no? Cuando estudiamos, sabemos cómo somos, cuál es el potencial de cada uno, entonces conocemos, ¿no? Y los compañeros que menos, son menos dedicados, digamos, pero y salían primeros, ¿no? Ya estaban con el grado de magíster, ¿no? Antes que los más estudiosos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos complicamos la vida, ¿no? Solos, ¿no? En la elección del tema y querer destacar, pues, en nuestro trabajo de investigación, lo cual, por supuesto que es loable, ¿no? El de hacer una tesis que sea relevante es muy loable, ¿no? Es lo que se desea, pues, ¿no? No elegir un tema cualquiera, sino un tema que es relevante, ¿no? Que sea, decir, en cierta manera, útil, ¿no? No útil en el sentido práctico, sino en el sentido de llenar esos vacíos del conocimiento, pues, ¿no? Entonces, eso es ahí nos pasamos el tiempo, ¿no? En elegir el tema, ¿no? Entonces, como les digo, la elección del tema está basado en la realidad, ¿no? En detectar algún problema de la realidad, ¿no? De un área del conocimiento, bueno, en este caso el de ustedes, el área médica, bueno, en el campo de la medicina humana, lo cual no siempre tiene que ser, bueno, el humano el objeto de estudio, sino el humano y sus relaciones, ¿no? Su ambiente, su entorno, pues son temas, ¿no? Que pueden ser abordados por la ciencia médica, ¿no? ¿Qué factores deben considerar en la elección del tema? Esto también es reiterativo. Uno de ellos es el interés personal, que les agrade a ustedes, ¿no? Siempre voy a decir, elija un tema el cual les guste, ¿no? Que sea de su agrado. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que ustedes amplíen su conocimiento, su marco teórico mucho más allá, ¿no? De los límites, porque les agrada, pues, ¿no? Van a seguir investigando en la literatura el tema elegido, ¿no? Si van a elegir un tema que no les agrada, de hecho van a quedar ahí, ¿no? Y seguramente todos ahora piensan, ¿no? En que no acaba, pues, la carrera, la academia, no acaba con obtener el título, ¿no? Sino hay que proseguir estudios, ¿no? De especialidad o de maestría o doctorado, ¿no? Ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, si está en un tema que les ha agradado, entonces van a seguir estudio en esa línea, ¿no? La originalidad, si todo tema debe ser original, siempre se exige que sea original, ¿no? Es decir, que no sea fiel copia de otro, pues, ¿no? Debe ser original en todo sentido de la palabra, ¿no? Entonces, tampoco esto, originalidad significa que si han hecho en otra realidad un tema, no lo puedo hacer aquí, no lo puedo realizar. ¿Por qué? Porque estamos en otro contexto, ¿no? En otra realidad. Generalmente aquí en el Perú y en toda Latinoamérica realizamos estudios que han realizado en otros países desarrollados, bueno, que han avanzado y que aquí podemos realizar el mismo estudio. Entonces esto es muy natural, ¿no? Y no pierde su originalidad, ¿no? O sea, no porque me estoy guiando de un trabajo de investigación pierde originalidad, ¿no? Estamos utilizando una técnica que han utilizado en un determinado lugar en la nuestra, ¿no? Entonces cambian, pues, ¿no? Las circunstancias, ¿no? Entonces no siempre es original, ni originalidad significa copia, ¿no? Precisión del enunciado, esto de la acotación, ¿no? Como les decía, no ampliarse mucho, tiene que tener límites, pues, ¿no? No meterse en camisa de 11 varas siempre, ¿no? Del cual luego no vamos a poder salir, ¿no? Por eso debe ser un tema acotado, con cotas y puntual, ¿no? Evitar temas amplios o poco definidos, ¿no? Y otro factor es que
tiene que haber documentación, ¿no? La documentación, o sea, debe estar respaldada, todo trabajo debe estar respaldado pues, por antecedentes, ¿no? Bibliográficos. Entonces debe estar documentado, excepto estudios exploratorios, pues a veces no hay documentación, ¿no? Eso ocurre en el caso de animales, por ejemplo, ¿no? Para la especie humana casi no creo que haya mucho este problema, pero en el caso de animales, investigación en ciencia animal, por ejemplo, sí hay escasez de información, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, un estudio en la alpaca, ¿no? Esas alpacas solo hay en los Andes, ¿no? Y en Europa no hay, ¿no? Los países desarrollados no tienen, entonces, ¿quién va a estudiar a la alpaca, ¿no? Si no somos nosotros? Entonces hay poca información científica en cuanto a esta especie, ¿no? Pero en otras especies, vacuna, por ejemplo, lo hay suficiente, bueno. Entonces, en la especie humana no hay pues, ese problema, ¿no? Porque la especie humana está en todo lugar, ¿no? Entonces casi no hay el problema de falta de documentación, de información, ¿no? El otro tema es que los medios, ¿no? Cuando hablamos de medios nos referimos a equipos, a reactivos, si es que es necesario, ¿no? A recursos, a metodologías, ¿no? A recursos humanos. Ahora se requiere mucho del auxilio pues, de otros aliados, ¿no? Porque nosotros no vamos a dominar todo. Por ejemplo, ¿no? En el caso de estudios de genómica, podemos nosotros no extraer DNA, podemos hacer PCR aquí en Puno, pero secuenciar ya no podemos hacerlo, no tenemos secuenciador aquí en Puno. Entonces, necesariamente, ya ese DNA amplificado aquí en Puno, tenemos que enviarle a otro laboratorio, ¿no? Que haga secuenciamiento. Ahora, el laboratorio hace el servicio, ¿no? De secuenciamiento y nos manda las datas, ¿no? Las datas, los reads que le llamamos, nos envían. Ahora, no somos expertos en análisis, ¿no? de esos datos. Eso es ya bioinformática. Otra vez necesitamos del auxilio de personas expertas en bioinformática. Es decir, el tesista no tiene que ser un dominador de todo, pues, ¿no? Pero sí de la idea, de la metodología. Yo sé, no sé qué pasos voy a seguir, pero no necesariamente yo tengo que realizar todos esos pasos, ¿no? Esto hay que entenderlo bien, ¿no? Porque a veces mandamos a hacer un análisis y existe esa observación por parte del jurado. Pero usted ha enviado a hacer este análisis, no, usted no lo ha hecho. Dice, no, yo no tengo que hacer, ¿no? Si hay un laboratorio certificado confiable, pues ellos lo hacen, ¿no? Y no tenemos por qué dudar de los resultados y tampoco uno mismo tiene que realizar pues, ¿no? Entonces, esto es salvable, ¿no? Es cuestión de explicar, hacer entender esto al jurado. A veces son jurados tercos, pues también, ¿no? No quieren aceptar, pero es factible, ¿no? Entonces, pueden diseñar estudios, elegir estudios con el servicio, ¿no? Utilizando el servicio de terceros para poder obtener datos, ¿no? Y analizarlos, ¿no? Análisis de datos, construcción de árboles filogenéticos. Entonces necesitamos siempre del auxilio de bioinformáticos, pues, ¿no? Para el caso de este tipo de estudios y de otros seguramente, ¿no? Hacer un análisis de, de contaminantes, de metales pesados, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no quiere hacer un estudio pues, de metales pesados en el lago Titicaca o en el agua de consumo, ¿no? Es un buen proyecto, ¿no? Quiero saber pues, cuánto estamos intoxicándonos con metales pesados, ya que sabemos el problema, ¿no? Conocemos el problema, ¿no? De la contaminación de aguas por metales pesados, pero queremos cuantificar pues eso. Queremos saber, ¿no? Cuánto es el daño que está haciendo, cuánto de metal, de mercurio, plomo, arsénico estoy consumiendo en el agua. Entonces, es un estudio relevante, pues, ¿no? Entonces, para poder incluso
presentar los estudios, ¿no? Resultados a las entidades políticas, ¿no? Para que tomen las medidas del caso, bueno, las correcciones. Entonces, son estudios interesantes, pero en Puno no podemos hacer estudio de metales pesados porque no tenemos un equipo medidor de metales pesados en la universidad, pero sí podemos tomar las muestras de agua, muestras de sangre, muestras de tejido y enviarlos a otro país para que nos hagan ese análisis, ¿no? Chile está bien equipado en cuanto a eso, por ejemplo, ¿no? A detección de metales pesados. Entonces podemos recurrir a los amigos de Chile para que puedan hacer el análisis de nuestras muestras, ¿no? Y tenemos los resultados. Entonces son trabajos interesantes, ¿no? Y no se tendría por qué objetar, ¿no? Porque no lo han hecho en Puno, porque lo han mandado a realizar a otro lugar, ¿no? Entonces es mejor a veces enviar las muestras. ¿Por qué? Porque son laboratorios ya que tienen experiencia, son certificados. En cambio, si aquí estaríamos probando, entonces tal vez hasta nuestros resultados serían dudosos, ¿no? Yo tengo un equipo, ¿no? Un laboratorio que se llama un voltamperímetro, ¿no? Que puede medir metales pesados, ¿no? No sé, mercurio, plomo, ese tipo de cosas, pero el problema es personal. Es un equipo que está basado en electroquímica, ¿no? El, es fácil el manejo del equipo, pero interpretar sus resultados, ¿no? Lo que arroja el equipo tiene que ser necesariamente uno que domina electroquímica, porque da picos. Ustedes ven la pantalla y hay picos, ¿y esto qué significa? Entonces hay que revisar, hacer toda una revisión, ni siquiera revisión, ¿no? Volverse electroquímicos, ¿no? Ver qué son los milivoltios, por qué se produce tal pico, o sea, las frecuencias, o sea, todo un mundo, ¿no? De electroquímica. Entonces se dan cuenta de que no podemos, por el tiempo, tal vez por las limitaciones, no podemos interpretar nosotros teniendo el equipo, ¿no? Entonces a veces es mejor recurrir al auxilio de terceros, ¿no? ¿Dónde podemos obtener algo de información para elegir un tema de investigación, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes generadoras de temas de investigación? Entonces aquí está un listado de los lugares, digamos, de los sitios donde podemos obtener, ¿no? Un tema de investigación. El primero es sin duda alguna, ¿no? Son la lectura, pues, ¿no? De artículos científicos, ¿no? De artículos que se publican en las revistas, ¿no? Cuando uno lee, entra a la literatura, a revisar un tema, ¿no? De investigación, pongan diabetes, por ejemplo, ¿no? Y les va a arrojar miles de papers, ¿no? De artículos originales o artículos de revisión referidos a diabetes. Entonces, millones tal vez, ¿no? Y hay que filtrar, bueno, hay que ir filtrando, pero yo no quiero diabetes, yo quiero de la diabetes, pero solamente la parte hormonal, digamos, ya la que está relacionada con la insulina. Entonces ya lo vamos filtrando y se va reduciendo. Y en la medida que vayan haciendo lectura, surgen las ideas, ¿no? ¿Y por qué no puedo hacer esto? Es una fuente exquisita, ¿no? De obtener temas de investigación, porque van a encontrarse con temas que han realizado en otras latitudes, que otros científicos lo han hecho, que se han lucido, ¿no? Ellos lo han hecho y que ni siquiera a nosotros se nos ocurre, entonces, pero que sí podríamos realizarlo en nuestra latitud, ¿no? En Puno o en otro lugar, ¿no? Entonces nace ahí, ¿no? El hecho de leer, ¿no? Entrar a la literatura científica y encontrar un listado, ¿no? Enorme de temas de investigación. Pero ¿cuál elijo? Ya eso depende de otros factores también, pues, ¿no? El agrado, los medios, o sea, ya son otros factores que influyen, ¿no? Que los que hemos indicado, ¿no? Anteriormente.
Participación activa en conferencias, congresos, eventos científicos, académicos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en todo congreso, en seminario, en certamen, un evento científico, confluyen pues gente experta, ¿no? Exponen temas de investigación y sugieren temas de investigación y si ponemos atención a esto, entonces vamos anotando y surgen, ¿no? Los temas de investigación, ¿no? Entonces una buena forma de adquirir temas de investigación son estos, ¿no? La participación, ¿no? La asistencia a estos eventos de carácter científico, ¿no? Y en cada una de las especialidades existen pues, eventos, ¿no? La medicina es muy amplia, pues, ¿no? Existen certámenes de cardiología, de pediatría, de cáncer, ¿no? O sea, ustedes revisan la literatura, existen congresos en cada área o subárea del conocimiento, ¿no? Lo otro es la experiencia individual, ¿no? Ya se traslada en función también a la edad, pues, ¿no? Cuando uno se hace más viejo, tiene más experiencia, tiene una mayor visión y puede uno sugerir, ¿no? El médico puede sugerir, ¿no? ¿Por qué no te realizas tal tema, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya ha adquirido, pues, ha visto, ¿no? Ha detectado el problema y plantea un tema de investigación. La práctica profesional misma, ¿no? El día a día, en su consultorio, ¿no? Van, van detectando problemas también que pueden ser abordados desde el punto de vista científico, ¿no? Igual también ustedes cuando exponen sus temas, esto es compartido, pues, ¿no? Ustedes exponen un tema y el profesor escucha y en el profesor puede nacer, ¿no? Una idea, ¿no? A veces esto también es una forma de robar, entre comillas, proyectos, ¿no? Ahora entenderán ustedes por qué hacen concursos de proyectos, ¿no? Los concursos de proyectos son una forma de acopiar ideas de otros. Ahora, en el último concurso del Fondesit, por ejemplo, al cual me presenté, pero que no gané, ¿cuántos proyectos había? Casi 800 proyectos de investigación, ¿no? Presentados, ¿no? Bien fundamentados, bueno, como exige, pues como debe ser, ¿no? Y de los cuales, ¿cuántos ganan? Ni 30. Los 30 financiados. Mire, tantos proyectos que están, ¿no? Disponibles, ¿no? Para el Fondesit. Nosotros podemos verlo solamente en título, ¿no? Entramos ahí al Fondesit, cuáles son los proyectos presentados, sale solamente el título y el autor, ¿no? Quien ha presentado. Pero el contenido, el sustento de los proyectos lo tienen ellos, ¿no? Entonces, es una forma, ¿no? De piratear, digamos, ideas de otros, ¿no? Estos concursos de investigación, ¿no? Es fácil, pues, ¿no? Ustedes ya tienen el proyecto y los que manejan los datos tienen el proyecto en manos y lo pueden presentar como autoría propia, ¿no? Entonces esto no está bien, me parece que no está bien, ¿no? Que nos roben ideas, ¿no? De esta manera, de lo listo, ¿no? Está bien que roben la idea, ¿no? Puede captar, pero la formulación del proyecto mismo, pues porque tiene que estar bien estructurado, ¿no? Hasta en el presupuesto, ¿no? ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué equipos necesitamos? ¿Cuánto cuesta el equipo? ¿Qué personas vamos a necesitar para realizar el proyecto? ¿Qué metodología vamos a hacer? Todo está estructurado en el proyecto y está listo, pues, ¿no? Para que pueda ser presentado a otra entidad, ¿no? Entonces, ocurre eso. En aula también puede ocurrir lo mismo, ¿no? Ustedes tienen alguna idea y se me ocurre a mí hacerlo, ¿no? Ya me han dado una pista, ¿no? Pero es cuando son de distintas áreas es un poco difícil, ¿no? Pero sí es una buena fuente, ¿no? El compartir información, ¿no? Tú qué estás pensando hacer, se puede mejorar, pues, ¿no? Los temas de investigación. Los centros de investigación también son buena fuente generadora, ¿no?
Recuerden que existen institutos de investigación, centros de investigación, donde tienen enmarcado líneas de investigación definidas, ¿no? Algunos, por ejemplo, se dedican a buscar vacunas, ¿no? Entonces, no van a entrar ahí y se van a involucrar con temas de inmunología, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hacer pasantías, ¿no? En centros de investigación les va a permitir elegir un buen tema de investigación, ¿no? Es esto de compartir experiencias, ¿no? Con otros centros de investigación, con otras universidades. Es bueno que salgan ustedes y hagan un stage, ¿no? Una pasantía en alguna otra universidad o un instituto, un centro de investigación. Esto va a permitir a ustedes que abran los ojos, ¿no? Mire, ya están realizando tal cosa, ¿no? Entonces ya captaron, ¿no? La idea, incluso los equipos que tienen, entonces para que puedan interesarse, ¿no? Incluso no solamente en elegir un tema de investigación, sino sugerir el equipamiento, ¿no? De tal o cual laboratorio, ¿no? Si ellos cuentan con eso. Es una buena fuente, ¿no? La visita, el intercambio de experiencias, ¿no? A través de pasantías o stages por cierto tiempo, ¿no? Aparte de que se van a volver expertos en el manejo de tecnologías que desarrollan esos institutos, van a captar los proyectos que vienen realizando ellos, ¿no? Y que podrían ser aplicables a nuestra realidad. Un momentito. Bien. Y los centros, entonces, los centros, ahora cada facultad, bueno, tienen sus centros de investigación, participan los estudiantes, institutos, ¿no? De investigación y que organizan algunos cursos, algunos temas, ¿no? Entonces eso es bueno, es poder iniciar en investigación. En cuanto a participación estudiantil, de verdad es un área muy débil, ¿no? Hacen proyectos, pero poco participan los estudiantes, ¿no? Muy poco, no hay muy poca participación. Están interesados en un tema. Los dos son dominadores, tienen experiencia, pueden ellos, ligado al área de interés que involucrarse puede como un docente que domina, ¿no? El tema de criterios para seleccionar un tema de
investigación evalúa, ¿no? Que es concursos. Entonces, cada vez que hay investigación, las distintas modalidades, ¿no? En modalidades existen y las bases del concurso, ¿no? Y, entre estas bases de investigación, eh, como tabla de cotejo le llaman, ¿no? Cotejos o los puntos le dan por la objetividad, pues sí está claro, ¿no? Que te un categórico, tu puntaje, ¿no? Ese número no recuerdo bien, pero entonces cada significativo, original también, ¿no? Esas cositas, ¿no? Para el área en el cual está ubicado el proyecto, ¿no? En el caso de ustedes en el área de la medicina, pues, ¿no? Entonces es pertinente, ¿no? Si yo soy veterinario, no podría, pues, del CUI, ¿no? Que han hecho un estudiante tesista de veterinaria que hace el CUI como instrumento, ¿no? de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades humanas. Aún así fue aprobado por presión, ejecutado, sustentado y lo detuvimos en la publicación, ¿no? Entonces no es un pertinente, pues el joven no está preparado pues, para juzgar enfermedades humanas, ¿no? Entonces, una ecografía, una tomografía axial computarizada, que son instrumentos propios de diagnóstico, ¿no? De la medicina humana, que también se utiliza en medicina veterinaria, pero en caso de enfermedades humanas, pues, no podríamos involucrarnos, ¿no? Es el humano. Entonces no era un tema pertinente, pero aún así hay proyectos que se aprueban, ¿no? La ausencia de duplicación, ¿no? Si hay un trabajo que ya se ha realizado, ya no podemos estar realizando de otra manera, ¿no? También en veterinaria ocurrió también esto, ¿no? En las tesis, que un profesor compra su equipo de ELISA y sus kits para detectar, digamos, para cuantificar, ¿no? Anticuerpos en IBR, por ejemplo, en una enfermedad viral, ¿no? O de diarrea viral bovina, digamos, ¿no? Entonces, novedoso lo puede ser en una primera instancia, ¿no? O sea, una prevalencia de IBR, o sea, de rinotraqueitis infecciosa se llama, que es un virus parecido a SARS-CoV-2 en vacunas. Entonces es un problema, efectivamente es un problema, porque si el virus afecta a las vacas se vuelven infértiles, por ejemplo, ¿no? Y generalmente afecta a vacas de alta producción. Es un problema, ¿no? De hecho es un problema. Y una de las causas es el virus, ¿no? El virus de esta infección. Entonces queremos ver, ¿no? La prevalencia en una determinada zona, un distrito, ¿no? Prevalencia de IBR en el distrito de Puno, por ejemplo. Prevalencia de IBR en el distrito de Puno en el año tal, ¿no? Utilizando la técnica de ELISA, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? O sea, para una primera vez. Pero si esto lo trillamos, o sea, hacemos prevalencia de IBR en Caracoto, en Capachica, en Cobata,
en Paucarcoy, o sea, en cada lugarcito, en la comunidad tal, en la comunidad coreana, en la comunidad tal, de tal, o sea, ya lo hemos trillado, lo hemos desnaturalizado la investigación, ¿no? Entonces esto ocurre, ¿no? De que querían hacer prevalencia de IBER en cada sitio, un poquito más en cada establo, y una tesis para cada uno. Eso no puede ser, bueno, sobre todo no ya pierde relevancia, pues ya, además es un plagio prácticamente, porque lo único que cambian es la localización. Entonces ya no, ya perdió pues relevancia el estudio. Por una primera vez estaba bien. Ya, si ya hicieron un estudio en un distrito de Caracoto, por ejemplo, uno por la similitud de la zona, la cercanía, entonces suponemos que a sus alrededores, ese dato que hemos obtenido, podríamos hacer una prospección, ¿no? O sea, se podría utilizar los datos para saber qué está ocurriendo en los aledaños, ¿no? A no ser que sea otra zona geográfica, pues la selva u otra altitud, ¿no? Entonces, ya pues en ese caso cambian las cosas, ¿no? Pero si es un sitio cercano, no puede. Igual podría ser, no podría ser diabetes, ¿no? En el barrio, de prevalencia de diabetes en el barrio Independencia de la ciudad de Puno. Otro estudio, prevalencia de diabetes en Salcedo. Entonces, en cada barrio vamos a hacer, ya no puede, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ese es, no debe ser original, ¿no? No debe duplicarse. La viabilidad, examinar la complejidad del problema y los recursos, ¿no? Debe ser viable, ¿no? O sea, puedo tener una magnífica idea, ¿no? Pero no ser viable, ¿no? Por recursos, por ejemplo, puede necesitar mucho dinero, o el equipo, ¿no? El propio equipamiento, ¿no? Que no hay disponible en el Perú. Entonces hay que enviar a otro país, entonces hay que prever estas cosas, ¿no? Cómo vamos a enviar la muestra, incluso la legislación, hay que ver cuestiones de legislación, ¿no? El asentimiento político, ¿no? Esto se refiere a que siempre hay de una región interés por realizar un determinado tipo de investigación, ¿no? De acuerdo a cada especialidad, pues también, ¿no? Cada zona tiene sus propios problemas, ¿no? Medicina, ¿no? En Puno, por ejemplo, ¿no? Es ya temporada de frío, pues las neumonías, entonces podría ser relevante, bueno, un estudio de neumonías en, en niños, ¿no? En el caso de una temporada o una comparación. Entonces, esto se llama el asentamiento político porque esto va a servir, ¿no? Para tomar decisiones. Los resultados de esa investigación va a ser un instrumento para la toma de decisiones, ¿no? En el sector salud, ¿no? Para poder dar recursos, pues, ¿no? A determinada área para que se pueda atender, ¿no? Las necesidades de la población. Posibilidades de aplicar resultados y recomendaciones. Es siempre un criterio, porque el dato que obtengamos sea aplicable. Y como les digo, la aplicabilidad no siempre se refiere a que se traduzca, que solucione un problema de inmediato. No es, la aplicabilidad puede ser en llenar un vacío en el conocimiento, ¿no? Urgencia es la necesidad de los datos. A veces hay circunstancias que obligan, ¿no? A que se realicen proyectos de investigación en una determinada línea de investigación, ¿no? Por ejemplo, SARS-CoV-2 en Puno, que es urgente esos datos, ¿no? Necesitamos saber conocer al virus, saber cuáles son sus proteínas, o cuál es su mecanismo de acción, cuáles son los receptores a través de los cuales ingresan a las células, o sea, ya desde el punto de vista molecular, o también podría ser epidemiológico también, ¿no? Prevalencias, incidencias o factores de riesgo, en fin, ¿no? Puede haber la urgencia de obtener datos en determinadas líneas de investigación, bueno, el asentimiento moral, ¿no? Se refiere a la ética, bueno, la ética. No debemos violar siempre cuestiones éticas, ¿no? Es decir, hacer daño a terceros, ¿no?
o no tener el consentimiento, ¿no?, de la persona que va a ser objeto de estudio, ¿no? Esto por razones de dignidad, bueno. Entonces son algunos de los criterios, ¿no? Hay otros criterios, por supuesto, estos que estamos indicando no son pues todos, ¿no? Si no existen otros, si uno revisa los textos, existen muchos criterios, todo depende del área del conocimiento. En cuanto a pertinencia del tema, el proyecto planteado debe ser novedoso, siempre novedoso. Como les digo, no debe ser un tema trillado. Trillado le dicen demasiado exceso, ¿no? Es que esto ocurre, ¿no? Ocurre en otros campos del conocimiento, ¿no? Porque en las ciencias, en ciencia animal, por ejemplo, es muy fácil, ¿no? Nosotros podemos utilizar poblaciones de animales, ¿no? Ovejas, vacunos, alpacas, o sea, podemos tomar muestras de sangre o lana o carne en el camal, pues, ¿no? Es factible hacer muchos trabajos de investigación en ciencia animal. O aplicar pues, hormonas, ¿no? Inseminación artificial, a ver cómo es, o alimentación, dietas, pues, ¿no? Esta dieta, a ver cómo le formulo y cuánto aumenta la producción. O sea, existen muchas ideas de investigación en temas de ciencia animal. ¿Por qué? Porque está disponible los animales, ¿no? Y podemos experimentar con ellos, igual que con plantas, ¿no? Pero cosa que no se puede hacer en humanos, ¿no? Es muy difícil hacer en humanos, ¿no? Entonces, por estas cuestiones éticas, ¿no? Pero debe ser novedoso, ¿no? La novedad no debe perderse, ¿no? Contraste. Los resultados que se obtengan deben ser contrastables pues, con otras investigaciones, ¿no? Que se han realizado en otras latitudes, ¿no? En tal lugar los niveles hormonales son tantos y en Puno se aproximan mucho, ¿no? O si es que no se aproximan, debe haber alguna causa, ¿no? Entonces ya nace otro estudio, otra idea de investigación, ¿no? Si es que los resultados obtenidos son distintos al de otras latitudes, ¿no? Entonces hay que buscar las causas, ¿no? A qué se podría deber esos cambios, ¿no? Necesidad e importancia, resolución, es decir, debe contribuir a resolver un problema, a que deben ser concretos y pertinentes, hemos hablado, y los lineamientos, ¿no? Que deben responder a una línea de investigación. Entonces, eso sería con respecto a la elección del tema. Y una de las tareas que ustedes tienen que plasmar es elegir su tema de investigación, ¿no? Tomando en consideración estos criterios que hemos puesto en consideración, ¿no? Entonces, es tarea, ¿ya? Elegir su tema, que ya, este tema que van a elegir, ya no lo van a soltar, ¿no? Porque a ese tema le vamos en el transcurso de las sesiones le vamos a ir alimentando, ¿no? Con su hipótesis, sus objetivos, su metodología, sus recursos, ¿no? Su cronograma, o sea, vamos a actuar en ese tema. Por eso elijan un tema pertinente, ¿no? Que ustedes consideren de libre elección, pues, con los criterios ya indicados, ¿no? El tema que elijan, pues van a presentarlo, ¿no? Van a formular su proyecto de ese tema, de esa idea de investigación.
Bien, ahora pasemos al proyecto de investigación. Ya tienen la idea, ya han elegido su tema de investigación. Ahora, esta idea hay que plasmarlo en un plan, ¿no? En un plan, y el cual se conoce con el nombre de el proyecto de investigación, ¿no? Entonces, esto también lo habíamos visto en una sesión anterior, ¿no? Habíamos dicho que un proyecto es el planeamiento de algo, ¿no? Con la finalidad de alcanzar un objetivo un determinado, ¿no? Un propósito, ¿no? Entonces, el ejemplo más típico es que si queremos una buena casa, tenemos que tener un buen proyecto, ¿no? Se debe plasmar la idea del proyecto en ese plan, debe estar, ¿no? Entonces, el cual debe considerar todos los aspectos, ¿no? En la construcción de esa casa, de esa vivienda, ¿no? Los materiales que van a utilizar, los recursos humanos, el financiamiento, ¿no? Todos los detalles de ingeniería, bueno, de arquitectura que debe tener, ¿no? Para plasmar, para concretar esa vivienda. Igual, un trabajo de investigación debe tener un buen proyecto, ¿no? Por eso la formulación del proyecto incluso es un arte, ¿no? Es una inspiración, bueno, del formulador. Entonces, un proyecto de investigación es el plan que se realiza antes de abordar un tema de investigación, ¿no? En él se explican los aspectos más técnicos que se llevarán a cabo. Y normalmente estos van a ser evaluados por un jurado que debe ser imparcial y especialista, quienes van a determinar su factibilidad, decir si va o no va, ¿no? El proyecto proporciona, ¿no? al ejecutante una oportunidad de reflexionar sobre una investigación como un todo, incluso antes de comenzar, ¿no? Esto es importante, ¿no? Tengo que revisar mi plan, ¿no? Si está bien o no está bien, porque si está mal hecho el plan, el producto va a ser malo, ¿no? Por eso es que la finalidad es minimizar los riesgos y aumentar la probabilidad de éxito, ¿no? Para el caso de la investigación. El plan debe presentar una estructura interna y una unidad en sí mismo que permita el logro de los objetivos propuestos, ¿no? Las dos funciones básicas del proyecto es que sirven de base para tomar la decisión sobre si conviene o no emprender la investigación propuesta y además, esto es lo más importante, sirve de guía, ¿no? Para la ejecución del proyecto. Es que en él está todo, ¿no? O sea, es todo el camino, ¿no? Todos los pasos que tengo que seguir detallado, ¿no? En este proyecto, ¿no? Por eso dice aquí, ¿no? Que sin duda alguna la formulación del proyecto es uno de los pasos más creativos, ¿no? En toda obra. De eso también habíamos visto en la última sesión acerca del esquema, ¿no? Del proyecto de investigación, que habíamos dicho que cada institución, cada revista, cada entidad tiene su esquema, ¿no? Existen muchos esquemas, ¿no? De investigación, no solamente en cuanto al proyecto, sino a los mismos resultados, ¿no? A la tesis misma, ¿no? Cada entidad tiene su formato, ¿no? De tanto del proyecto como del informe final, ¿no? Como estamos en el curso de proyectos, nos interesa, pues, ¿no? El formato de los proyectos de investigación, ¿no? Pero como les decía,
si bien existen muchos formatos, todos consignan lo mismo, ¿no? Contienen lo mismo en esencia, ¿no? En esencia, contienen lo mismo. Entonces, cuando uno formula un proyecto, por decirse, hay un concurso de investigación, ellos envían el formato en las bases están indicadas, ¿no? Cuál es el formato a seguir. Incluso hasta el tipo de letra les dice, ¿no? ¿Qué letra van a utilizar? El márgenes, espacios, tamaño de letra, o sea, les van a indicar todo, ¿no? Cómo debería ser elaborado el proyecto, ¿no? Entonces, eso está dentro de los términos de referencia, ¿no? De cada entidad. Si ustedes tienen un proyecto y quieren someterlo a concurso, ya si tienen la esencia del proyecto, es decir, el problema de investigación, el marco teórico o la metodología a seguir, ¿no? Los aspectos administrativos, es cuestión ya de acomodarlo al formato, porque tiene en esencia, contiene todo, ¿no? Miren este esquema, ¿no? Vean este esquema. Una introducción, ¿no? Marco teórico, material, y métodos, metodología, organización de la investigación, ¿no? Entonces, aquí hay otro modelito por capítulos. Capítulo 1, el problema. Capítulo 2, el marco teórico. Capítulo 3, la metodología. Capítulo 4, los aspectos administrativos, ¿no? Entonces parecen diferentes, pero son lo mismo, ¿no? Entonces, estos esquemas para el caso de ustedes van a tener que conseguir, ¿no? Seguramente está en el Pilar. No puedo acceder a su plataforma Pilar para obtener, ¿no? el formato, ¿no? El esquema del proyecto al cual deben ceñirse, ¿no? Para formular su proyecto, porque tienen que obedecer, hay que obedecer, no puedo presentar en la forma, en un esquema, si es que el Pilar me dice, ¿no? Tiene que presentar así. Tengo que ajustarme al formato establecido por el Pilar de cada escuela profesional. Aquí, por ejemplo, está el formato de la Facultad de Veterinaria, ¿no? Como debe ser presentado, ¿no? Incluso en el proyecto están las líneas, ¿no? Los números de línea. Esto con la finalidad de facilitar su revisión, ¿no? Por parte del jurado, ¿no? Entonces les puede indicar línea tal, corrige la ortografía, ¿no? Línea 22, del veintitantos al veintitantos. Aclare cómo es esta metodología. Entonces así les van indicando, ¿no? Más que la revisión también es por virtual, entonces facilita, ¿no? Los números de línea, ¿no? Entonces no sé si este formato también sea válido para la Escuela Profesional de Medicina, ¿no? Por ejemplo, en veterinaria va un título, un resumen, las palabras clave, una justificación del proyecto, antecedentes del proyecto, hipótesis de trabajo, objetivo general, objetivos específicos, metodología y las referencias, ¿no? Y luego hay una segunda parte en la cual piden uso de resultados y contribución del proyecto, los impactos esperados en ciencia, en los aspectos económicos, sociales y ambientales, los recursos necesarios, la localización del proyecto, el cronograma de actividades y el presupuesto, ¿no? Entonces, este es el formato, ¿no? Para la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria. Entonces, entiendo que varía. O sea, he visto el formato en ingeniería agronómica, cambia un tanto, ¿no? Entonces, ustedes tienen que conseguir su formato, ¿no? Para que el proyecto se ajuste, pues, a las exigencias, ¿no? Pero fíjense, siempre todos los componentes van a estar
organizados de otra manera, pero todos están, ¿no? Por eso les decía que es cuestión de acomodar. Si uno tiene ya el proyecto bien, este es un buen modelo, ¿no? El que está aquí. Esto es un buen modelito, ¿no? Para realizar un proyecto de investigación, un proyecto de tesis, ¿no? Entonces, la introducción va una introducción, el, el capítulo 1, el problema de investigación, hay que plantear el problema, hay que formular el problema, luego los objetivos, tanto general y específicos, la formulación de las hipótesis y la justificación del estudio, ¿no? Todo esto incluye al problema de investigación. Luego el capítulo 2 va todo el sustento teórico, ¿no? Que puede tomar distintos nombres, ¿no? Algunos lo llaman marco bibliográfico, revisión de bibliografía, ¿no? Aquí en este caso marco teórico, ¿no? Entonces, ¿qué antecedentes hay con respecto al problema objeto de estudio? Pues algunos lo desagregan todavía en antecedentes internacionales, o sea, revisión internacional y revisión nacional. Luego vienen las bases teóricas, ¿no? Sobre los distintos aspectos que incluye pues, en el problema objeto de estudio, ¿no? Entonces, si van a hacer un estudio en diabetes, tendrán que hablar pues sobre la diabetes, no profundamente, porque tiene su esencia también. Algunos exigen de que sea concreto, ¿no? El proyecto tiene que ser concreto, no tiene que ser de muchas páginas. Creo que en el caso del Pilar exige que sea máximo 15 páginas, ¿no? Para todo el proyecto. Entonces hay que ser lo más concreto, lo resaltante del proyecto, ¿no? En torno al tema elegido. Si vamos a hacer prevalencia de diabetes en Puno, no podemos estar abordando temas de tratamiento, por ejemplo, ¿no? De diabetes o los aspectos moleculares de la diabetes, ¿no? Entonces tendría que ser todo lo relacionado a prevalencia, ¿no? De diabetes, ¿no? Porque es muy amplio, pues, ¿no? La revisión de bibliográfica de diabetes es demasiado amplia, ¿no? Igual para el caso de anemia, ¿no? Luego los métodos, ¿no? Los métodos, aquí está la población, muestra, qué tipo de investigación, nivel, diseño, definición conceptual, las técnicas o instrumentos, ¿no? Los métodos para obtener datos, ¿no? Las pruebas de hipótesis y el capítulo aparte tendría que ser el análisis de datos, ¿no? Es importante, ¿no? El análisis de datos, ¿no? Incluso ya uno plantea, ¿no? Cuál va a ser el diseño, ¿no? De análisis de datos, dependiendo, ¿no? Del tipo de estudio, si es cualitativo, cuantitativo. Y algunos le agregan hasta incluso, ¿no? Qué software va a utilizar para este análisis de datos, ¿no? Luego ya los aspectos administrativos, ¿no? Cronograma, presupuesto, financiamiento, ¿no? Y las referencias bibliográficas, ¿no? En el caso de posgrado, pues, se pide la matriz de consistencia, ¿no? O la operacionalización de variables, ¿no? Pero en el caso de pregrado no se exige estas tablas, ¿no? Entonces la otra tareita es conseguir su formato, ¿ya? Y vamos a obedecer a ese formato. Entonces, para la próxima sesión, pero mientras tanto vamos a hacer, ¿no? La elección del tema y vamos a definir el problema objeto de estudio, ¿no? Entonces, lo primero es la definición, ¿no? El problema de investigación, ¿no? El planteamiento y su formulación, ¿no? Es lo primero, ¿no? Identificar el problema. Ya han detectado, ya tienen el tema de investigación y detrás de ese tema de investigación hay un problema, por eso han elegido, ¿no? Ese tema. Entonces, ahora ese problema es lo que hay que plantearlo y formularlo, ¿no? En el proyecto.
Como bien sabemos, problema es todo aquello que necesita ser resuelto, ¿no? Si no hay problema, entonces no hay pues, necesidad, ¿no? Si no, no hay por qué investigar para el caso de la ciencia. Entonces es la parte fundamental de la investigación, pues constituye el punto de partida, ¿no? De la investigación. Todo nace en un problema, bueno, en detectar el problema, detectado el problema, plantear ese problema y luego formularlo, ¿no? Formular el problema. El problema es algo que no se sabe o se desconoce y cuya solución es la respuesta o el nuevo conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo, ¿no? Surge cuando el investigador encuentra un vacío, ¿no? En la teoría, en el conocimiento, ¿no? O un hecho no abarcado por una teoría, o un tropiezo, o una discordancia pues, de datos, ¿no? No creo que sea así, ¿no? Puede que algún investigador haya, haya publicado sus resultados, ¿no? Del cual dudamos, no creemos que sea así y nosotros podemos hacer el mismo proyecto, ¿no? El mismo proyecto con la finalidad de contrastar esos resultados, ¿no? Entonces puede ser así, ¿no? Entonces no encaja las expectativas, ¿no? Un problema de investigación no siempre surge de situaciones negativas, también, ¿no? De cuestiones positivas puede nacer, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de naturaleza, existen dos tipos de problemas, bueno, los problemas prácticos y los problemas de conocimiento o cognitivos, ¿no? Obviamente los que la ciencia aborda pues son los problemas de conocimiento, ¿no? Los otros problemas pues no son abordados por los científicos, ¿no? Entonces son problemas cotidianos, digamos, problemas que siempre se presentan, problemas prácticos, ¿no? Se conoce esto. Entonces, los problemas prácticos son dificultades, anemolías, situaciones negativas o diferencias entre lo que es y lo que debe ser. Requiere una acción para su solución, ¿no? Por eso pueden ser de distinto carácter, pueden ser de problemas económicos, ¿no? La inflación, problemas educativos, ¿no? La deserción estudiantil, como ejemplo, ¿no? Problemas de salud, una pandemia, ¿no? Problemas sociales, la delincuencia, entonces son problemas prácticos, ¿no? Que requieren una solución. Eh, Estos no son abordados, pues, ¿no? Estos problemas no están en manos de científicos, pero el investigador sí puede aportar datos e información a las autoridades competentes, ¿no? Para que tomen las medidas necesarias. Es que en realidad los problemas del conocimiento surgen de los problemas prácticos, ¿no? De los problemas prácticos, los problemas de la vida, ¿no? En sus distintos aspectos, bueno, sociales, económicos, o naturales, ambientales, problemas sanitarios, ¿no? De ahí surgen, bueno, los problemas de conocimiento, ¿no? Entonces, los problemas de conocimiento son problemas de un aspecto no conocido de la realidad, por lo cual lo desconocido se presenta como un problema para el científico, quien plantea preguntas, ¿no? Sobre aquello que no conoce y que debería responder mediante la tarea de investigación, ¿no? Las respuestas obtenidas serán la solución al problema, ¿no? Llenar un vacío en el conocimiento, ¿no? Sobre todo, ¿no? Para estudios de naturaleza exploratoria, descriptiva, ¿no? O también estudios de carácter experimental, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplitos de problemas prácticos y problemas de investigación. Como les digo, los problemas prácticos son la fuente de inspiración, digamos así, para detectar, para plantear problemas de investigación, ¿no?
como dice aquí en este cuadrito, la delincuencia es un problema. Y para la ciencia podría ser un tema de investigación, por ejemplo, cuáles son las causas que originan la delincuencia en una determinada región. Entonces ya nació un problema por resolver, ¿no? Que va a estar a cargo de la ciencia, ¿no? Y sus científicos, obviamente, ¿no? Entonces así hay problemas prácticos que son transformados, digamos, en problemas de investigación, ¿no? El desempleo, pues, es un problema, ¿no? O la corrupción, ¿no? Es un problema, ¿no? Social, ¿no? Económico y que tiene profundas repercusiones, pues, ¿no? En el país, ¿no? O la huelga, pues, los docentes, ¿no? Es un problema, pues, ¿no? Actual, pues, que tiene sus efectos, consecuencias, ¿no? Se perjudican muchos, ¿no? Pues, ustedes están perjudicándose y detrás de ustedes están, pues, vuestros padres, ¿no? Preocupados hasta cuándo va a durar la huelga. Entonces es un problema, ¿no? Entonces, pero eso podría ser objeto de investigación también, ¿no? No la huelga, sino las causas de la huelga, por ejemplo, ¿no? Pues, lamentablemente, pues la corrupción es un problema que corroe el país, ¿no? Prefieren mantener con buenos sueldos al aparato represivo, a policías, etcétera, sus dirigentes, sus mandos, que una buena educación, ¿no? Porque no es prioritario, pues, para el gobierno, para un gobierno corrupto, que haya buena educación, ¿no? No le conviene porque va a ir en su contra. Cuanto más se invierte en educación, la gente es menos explotable, menos manipulable, ¿no? Un pueblo culto, pues, difícil de ser manejado. Entonces esto al sistema no le conviene, ¿no? Entonces prefiere mantener ignorante o inculto a la gente para poder ser más dominable, ¿no? Mucho más dócil, más temeroso, ¿no? Entonces, la educación siempre es un arma muy poderosa, ¿no? El cual no se quiere dotar. Entonces son así, ¿ya? Así surgen los problemas de investigación. ¿Cuáles son las partes del problema de investigación? Uno, la identificación, ¿no? Que se va a investigar, que ya tienen definido, a través ya en la elección del tema ha intervenido aquí. Luego el plantear, ¿no? Planteamiento del problema, que consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, al cual se conoce problema objeto de estudio, ¿no? Ubicándolo en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas, ¿no? Por responder. Plantear el problema implica desarrollar, explicar o exponer con amplitud, ¿no? Mientras que formular es concretar, precisar o enunciar. Entonces, ese planteamiento hay que formularlo, ¿no? Formularlo. Y para la formulación del problema puede ser en forma de interrogante o en forma declarativa, ¿no? Una forma afirmativa, ¿no? Aquí dos ejemplos de plantear, de enunciar, enunciado le dicen así, el enunciado del problema, y, en forma de interrogante o en forma declarativa, ¿no? Por ejemplo, ahí están. ¿Cuáles son las causas del aumento de neumonía en niños de Macusani en el 2023? Entonces, es una de las formas de enunciar el problema, ¿no? Algunos exigen, ¿no? De que el problema debe ser enunciado en forma de pregunta, pero no es obligatorio, ¿no? Depende del jurado, pues si el jurado exige ya, pues le ponen en forma de interrogante, ¿no? Pero si no, en forma declarativa, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo, ¿no? El desempeño profesional médico aún no satisface las exigencias de la población juliaca, entonces en forma declarativa. Entonces, son dos formas, ¿no? De expresar, ¿no? De enunciar el problema, ¿no? Pero no, como les digo, no es
exigente, pues, tiene que ser de esta forma, ¿no? Algunos se encierran, ¿no? Me han enseñado que debe ser formulado de esta manera, entonces exigen que sea bajo la forma de interrogante. Pero si el jurado es ad hoc, ¿no? ¿No? Pues detecta el problema y ahí está, ¿no? Está declarado el problema, está claro, está planteado el problema y no es necesario que esté en forma de interrogante, ¿no? Lo que sí es importante es delimitar el problema, ¿no? Delimitarlo en su contexto espacial, espacio, en tiempo y en cuanto a población, ¿no? Entonces hay que delimitar porque eh, si vamos a abarcar un estudio en todo el Perú, va a ser muy difícil, ¿no? O sea, mejor es tener una delimitación espacial, ¿no? Esto por eso se refiere a precisar un ámbito, un lugar que será realizado el estudio. Aquí un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en el distrito de Puno en el año 2020? ¿No? También es necesario delimitarlo en el tiempo, pero no siempre, ya, ¿no? Vamos a ver que esto depende del tipo de estudio, ¿no? En la formulación del problema debe indicarse lapso o periodo, ¿no? De estudio, ¿no? Puede ser un periodo o un año, ¿no? O un tiempo, pues, ¿no? O una estación del año puede ser, ¿no? Entonces, en Puno tenemos dos estaciones claramente marcadas, ¿no? Época de lluvias y época de secas, pues, ¿no? Entonces, lo de verano, invierno, otoño es casi pasa por desapercibido, ¿no? Entonces podría ser un estudio en una determinada época, ¿no? Pues estamos delimitando, ¿no? En el tiempo, ¿no? El mismo ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en el caso de diabetes en el distrito de Puno del año 2020? ¿Por qué? Porque si es prevalencia, obviamente en prevalencia no es igual en todos los años, ¿no? Y tampoco es igual en todo lugar. Entonces es necesario delimitar para este ejemplo tanto espacialmente y temporalmente, ¿no? Incluso a veces es necesario delimitarlo en cuanto a población, porque si hablamos del distrito de Puno, y en Puno somos, digamos, 300.000 habitantes, no vamos a, va a ser imposible, ¿no? Que podamos tomar muestras de sangre a los 300.000 habitantes, ¿no? Entonces, mejor es hacer una delimitación poblacional, ¿no? Para ir bajando, ¿no? Este tamaño grande, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podría ser, ¿no? ¿Cuál es el índice de masa corporal de los alumnos ingresantes a la Escuela Profesional de Medicina el año 2003? Entonces ya es restringido, ¿no? Bastante, ¿no? A la población, ¿no? De alumnos ingresantes, ya no son pues miles, sino ya son unas decenas nomás. Entonces, cosa que ya se hace más factible. Esta nota es importante, ¿no? Que en algunos problemas no incluyen los tres elementos. Todo depende del tipo de estudio, ¿no? No es obligatoria la presencia de los tres elementos, ¿no? Todo depende del tipo de estudio. Un ejemplo, pues ya, ¿no? Si queremos determinar un aspecto molecular, a ver, quiero determinar cuál es la estructura tridimensional de la insulina de la alpaca. Entonces, la estructura tridimensional, ¿no? Quiero modelar la estructura tridimensional de esa proteína, la insulina de la alpaca, ¿no? De hecho, difiere, ¿no? Son homoproteínas o proteínas homólogas, ¿no? Insulina tenemos todos los mamíferos, ¿no? La ballena, el perro, la alpaca, el humano, todos tenemos insulina y tiene la misma función, bueno, todas, ¿no? Pero desde el punto de vista de estructura primaria difiere, pues, ¿no? Entonces hay 2, 3, 4 aminoácidos y estos aminoácidos
hacen que su estructura tridimensional sea un tanto diferente, ¿no? Entonces yo quiero saber, pues, en la alpaca, quiero saber cómo es su insulina, pues, su modelo de insulina tridimensional de esta proteína. Entonces yo aíslo insulina de la sangre o del páncreas y lo purifico y mandamos a secuenciar su cadena de aminoácidos y con eso construyo su modelo, ¿no? Su modelo. Me interesa el tiempo o el espacio o la población, no me interesa, no es irrelevante para este tipo de estudio, pues, ese tema, ¿no? que he elegido, ¿no? Entonces, por eso no es importante siempre delimitar, todo depende de la naturaleza del estudio, del tipo de estudio que estoy realizando. Si es prevalencia o incidencia, o de hecho, pues sí interesa, ¿no? No interesa el tiempo, ¿no? Varía de un año a otro. ¿Cuál es la prevalencia de gripe en Puno? Entonces interesa pues el año, ¿no? Porque año a año difiere. Entonces esto hay que considerar muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, para ensayo, mientras se soluciona el problema de la huelga, ustedes van a elegir un artículo, también un artículo científico, y van a detectar, van a identificar su problema objeto de estudio, ¿ya? Su problema de objeto de estudio. Y van a detectar también si este estudio tiene estas delimitaciones, ¿no? Seguramente el artículo que van a elegir ya va a estar bien ligado al, al, al tema que ustedes elijan, ¿no? Van a elegir un tema de estudio, esa es la primera tarea, ¿no? Elegir la idea, el tema de investigación y paralelo a ello un artículo que sea parecido, ¿no? Parecido, que les sirva de guía. Y en este artículo ustedes tienen que detectar el tema, ¿no? El problema, objeto de estudio. Y si tiene estas delimitaciones, ¿ya? Espacial, temporal y poblacional. Esto va a ser importante, ¿no? Les va a servir como guía, ¿no? Para formular los demás aspectos del proyecto, ¿no? Entonces serían las tareitas que lo voy a poner en la plataforma, ¿ya? Lo voy a subir y ustedes puedan estar trabajando ya, si no hay solución de la huelga, ¿no? Al parecer hay terquedad del gobierno, está paseando, o sea, iba a haber una reunión, el cual se ha suspendido y no sabemos qué hacer, ¿no? Si terquearnos, ellos se terquean y nosotros también, ¿no? Entonces, va a ser un problema, todavía no está decidido, ¿no? Pero esto es importante que ustedes en este tiempo vayan avanzando, ¿no? Las clases posteriores vamos a hablar pues, sobre los objetivos, hipótesis, las otras cuestiones que llevan el proyecto, o tal vez puedan ustedes ir avanzándolo ya también, ¿no? Porque ya están preparados, creo, para los demás aspectos que podemos ir puliéndolos, ¿no? En el transcurso. No sé si haya alguna pregunta o alguna aclaración sobre lo dicho. Está claro, ¿no? Lo que hay que hacer. Tal como han expuesto la primera vez que hemos estado ahí, lo han hecho bien. Entonces igual también ustedes van a elegir su artículo y van a ver que, ¿no? Que detrás de todo artículo científico hay un problema. Ese problema debe ser, bueno, ustedes presentan el artículo y lo aclaran, bueno, este es el problema. Es el problema que han querido llenar, ¿no? Con este estudio, ¿no? Tiene que haber un problema, si no, no tendría sentido, pues, ¿no?
Entonces, en la mayor parte de los casos se van a dar cuenta de que hay vacíos en el conocimiento, ¿no? Hay vacíos en el conocimiento. Para el caso de estudios de tipo descriptivo, exploratorio, ¿no? En otros casos se trata de estudios experimentales, ¿no? De relación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Yo quiero probar, pues, ¿no? ¿Qué pasa si le aplico tal medicamento, ¿no? En el tratamiento de tal enfermedad. Entonces, en ese caso ya son estudios experimentales, ¿no? Entonces, pero detrás de ellos siempre hay un problema, ¿no? Hay un problema general, obviamente, ¿no? Pero también hay el problema específico, como se van a dar cuenta, ¿no? Igual, ustedes cuando elijan su tema, tienen que plantear su problema objeto de estudio. No diabetes, si eligen diabetes, no van a poner el problema es diabetes, ¿no? Ya se sabe eso, es obvio que el problema es diabetes, sino qué aspecto de la diabetes están abordando, ¿no? Y que requiere ser estudiado, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que plantear, ¿no? Entonces, esos dos ejercicios van a ayudar mucho, ¿no? En el planteamiento y en la formulación del problema objeto de estudio. Bien, con esto habríamos concluido. Voy a llamar listita. Están todos, creo que están 28. Están todos, ¿no? Listo. Entonces ya no hay necesidad de llamar lista. Les pongo presente a todos y estaríamos coordinando con Diego para la próxima sesión, ¿no? Otra vez de él. Vamos a coordinar, ¿no? El trabajo que van a realizar lo van a tener que exponer, ¿ya? Va a ser de exposición en la próxima sesión. No sé si será el martes o el día jueves, ya. Lo más probable es que sea el jueves, ¿no? El martes podemos ir avanzando más teoría para poder seguir alimentando nuestro proyecto de investigación, ¿no? Entonces nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego, doctor. Hasta luego con todos, ¿no?